La paz de Dios sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y amigos oyentes del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Es un hermoso privilegio para mí estar a través de esta plataforma y poder juntos meditar la palabra de nuestro Dios. Y pues antes de que entremos en el desarrollo del tema de este día, mis amados hermanos, le invito a que podamos juntos elevar nuestra oración al Dios Todopoderoso y pedirle la dirección de su Santo Espíritu. Excelentísimo y bondadoso Padre, tú que vives y permaneces para siempre, dándote la honra, la gloria y el honor que solamente tú te mereces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado por excelencia. En esta hermosa tarde, mi buen Padre, nos acercamos al trono de tu gracia para suplicarte primeramente el perdón por nuestras faltas, Señor. Reconocemos que somos seres imperfectos y que hay siempre errores en nuestra vida, pero abogado tenemos Cristo Jesús, en quien podemos hallar ese perdón. Así de que con el perdón de nuestras faltas, Señor, me acerco para pedirte la dirección de tu Santo Espíritu, tu guianza, Señor, para que podamos estudiar esta reflexión y que podamos meditar en ella, Señor, y ponerla en el terreno de la práctica, Padre Celestial. Así de que bendice a tus hijos oyentes, Señor, a través de esta u otra plataforma que estén escuchando, que seas tú, Señor, trabajando el corazón de cada uno de ellos, y que esta palabra, Señor, pueda caer en tierra fértil y pueda germinar y dar fruto a su tiempo, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Así de que tú seas el invitado de honor en este momento de reflexión de tu palabra, Señor, y así podamos salir edificados. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo estamos suplicando para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues tenemos el conocimiento, ¿verdad?, que tenemos en meditación el Evangelio de Marcos. Y por eso nuestro eslogan se titula Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Estamos en la 7ª semana y el subtema es el ministerio final del Hijo de Dios. Jesús enseña a la idea del Mesías de Dios, no del Mesías humano. Y nuestro tema principal, mis amados hermanos, se titula Primera predicción de muerte, el Mesías de Dios versus el Mesías del hombre. Ese es nuestro tema de este precioso día, en el cual nos está basado en Marcos capítulo 8, su verso 31 al 33. Que si usted tiene su escritura, su Biblia a la mano, le invito a que juntos podamos hacer esta lectura en Marcos capítulo 8, su verso 31 al 33. Que dice de esta manera: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. El objetivo de estudiar este tema es comprender que el hombre siempre gime en busca del Mesías, del Salvador, que puede traer la paz a esta tierra, y debe considerar las diferencias que hay entre el Mesías de Dios y el Mesías del hombre. Mis amados hermanos, nuestro título es El Mesías de Dios versus el Mesías del hombre. Son las primeras predicciones, ¿verdad?, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de una predicción, hermanos, se refiere tanto a la acción del predecir algo, que es anunciar, ya sea por revelación, por profecía, por ciencia o conjetura, algo que ha de suceder. Y el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo es Mesías, que viene del vocablo hebreo Meshiach, o sea, ungido.
En los tiempos bíblicos, hermanos, se ungía al rey, al sacerdote y al profeta. De ahí ese término, Mesías, que significa ungido. Y se llegó a usar para mostrar que Dios había designado a una persona para algún trabajo especial. Es por eso de que vamos a estudiar ese trabajo especial de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, ¿verdad, amados hermanos? Y hemos llegado a un punto crucial en el Evangelio de Marcos. Por un lado, la popularidad de Jesús entre las masas había tocado su punto más alto, y por otro, la fe y la percepción de los apóstoles en cuanto a su verdadera identidad también habían alcanzado su cima, ¿verdad? Era el momento adecuado, por lo tanto, para comenzar a explicar la secuencia del acontecimiento que había de proceder, el establecimiento del reino. Y lo primero que hizo fue anunciarles con total claridad que iba a ser rechazado por la nación y crucificado. Esto era algo difícil de entender y aceptar por los discípulos, amados hermanos. Primeramente porque chocaba frontalmente con los conceptos que ellos tenían acerca del Mesías como un caudillo victorioso y no como alguien vencido y derrotado. Y en segundo lugar, porque viendo a las multitudes enfervorecidas, siguiendo a Jesús por todos los lugares por donde iba, no podían imaginar que su propia nación fuera a crucificarlo. Pero el Señor conocía bien al pueblo y sabía que mucha de la fe de la gente que le seguía era superficialmente, ¿verdad? Todo era por interés, y que finalmente llegaría a rechazarle en el momento en que se ajustara a lo que ellos esperaban de él. En ese momento que no se iba a ajustar a lo que ellos querían, ¿verdad? A lo que ellos esperaban de él. Además, Jesús sabía muy bien que para llegar a reinar sobre los hombres pecadores era necesario vencer primero al pecado, vencer la muerte. Y eso solo era posible por medio de su propia muerte y resurrección. Este tema hermoso lo vamos a dividir en dos porciones. El Mesías de Dios versus el Mesías del hombre. Y entraremos al primer punto, que es el Mesías de Dios, ¿verdad? El camino del Mesías de Dios. En Marcos capítulo 8, su verso 27 al 31, los discípulos acaban de hacer la profunda confesión que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y este punto importante y hermoso, ¿verdad? Lo pudimos escuchar ayer con el tema de nuestra hermana que me antecedía, ¿verdad? Que los discípulos hacían esa profunda confesión que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y en ese momento Jesús comenzó a adoctrinarlos en cuanto al camino del Mesías de Dios, y eso lo podemos ver en el versículo 31 de Marcos capítulo 8, donde dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ¿verdad? Ahí empezó a enseñarles. Y la frase comenzó a enseñarles significa que desde ese momento les confesó que Él era el Cristo, que Él era el Mesías y que sería una nueva etapa para Jesús. Y comenzó a enseñarles que era necesario que Él fuera muerto, crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Pero que era tan necesario que ellos comprendieran también qué tipo de Mesías era Él. Y por eso les empezó a enseñar, ¿verdad? A adoctrinarlos. Con esa verdad fundamental sobre lo que iba a hacer
para establecer su reino aquí en la tierra. Y que no podía ser de otra forma sino que con su muerte y su resurrección. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, su verso 27, que dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite, dice, al tercer día. Por eso la frase que él empleó fue: es necesario, ¿verdad? Algo innato, inconcebible para los discípulos. Pero era necesario, amados hermanos, porque formaba parte del plan divino y así poder establecer su reino aquí en la tierra. Este acontecimiento, mis amados hermanos, sería un suceso que nunca antes había ocurrido. Algo tan semejante y que nunca volvería a ocurrir. Y esto haría historia. Anteriormente Jesús ya les había hablado a sus discípulos de su muerte y de su resurrección, pero ellos no la habían entendido. Jesús les hablaba en palabras simples y directas. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 20, su verso 18 al 20. Podemos ir a Mateo capítulo 20 y sus versos 18 al 20, que dicen: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenaron a muerte. Y le entregarán, dice, a los gentiles, para que le encarnezcan, para que le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día, dice, resucitará. Aquí lo podemos confirmar. Que él ya venía diciéndoles, ¿verdad? Dándoles este anuncio de que él iba a ser crucificado, que él tenía que morir, que era necesario que él fuera entregado en manos de aquellos hombres pecadores. Entonces aquí lo podemos confirmar, que él debería de ser crucificado por estos hombres. El plan de Dios, amados hermanos, era salvar al mundo entero. Salvar al mundo entero de sus pecados. Y se haría con un Mesías sufriente. No un Mesías conquistador, no un Mesías de fama terrenal. En cambio, este Mesías moriría y con su muerte se inauguraría el reino de Dios y permitiría que sus seguidores viviesen eternamente. Qué amor tan grande de nuestro Señor. Y esto lo podemos confirmar en Juan capítulo 3, su verso 16, que es un texto tan mencionado y conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algún hombre ideal debía morir, amados hermanos, por el hombre pecador, de modo que su muerte pudiera valer y cubrir multitud de pecados. Y el ideal era aquel varón sin pecados. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, ¿verdad? Gracias al eterno Padre por darnos a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Y por qué despreciar ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué el mundo desprecia esa sangre preciosa? ¿Por qué el hombre desprecia ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo? ¿Acaso no vale? Valemos la sangre de Cristo, que no se puede pagar con oro, ni plata, ni nada en este mundo. Y es por eso que somos invaluables, somos carísimos, amados hermanos y oyentes. Valemos la sangre de Cristo Jesús. No fue en vano ese sacrificio que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Y veamos en Primera de Pedro capítulo 2 y su verso 22 al 25, para confirmar que ese era el suceso, ese era el camino que iba a llevar nuestro Señor Jesucristo, el cual el hombre
no lo entendía, ni aquel tiempo, y muchos en este tiempo tampoco lo pueden comprender. Primera de Pedro capítulo 2 y su verso 22 al 25 que dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, dice, no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, hermanos, sino encomendaba, dice, la causa ¿a quién? Al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuisteis sanados. Amados hermanos, qué maravilloso, dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Él es el buen pastor, Él es el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y confirmémoslo aún más, ese sacrificio, ese camino de dolor, pero que lo hizo por amor, y lo podemos ver en Isaías capítulo 53, amados hermanos, de su verso 3 al 7. Isaías 53, verso 3 al 7, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Como cordero fue llevado, dice, al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese era el camino de nuestro Señor Jesucristo, el cual más adelante vamos a ver que el mismo hombre no comprendió, ¿verdad? Los discípulos, los judíos, ¿verdad? La nación no comprendía ese camino que llevaban, que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo, y que era necesario por amor a toda la humanidad, a todo el mundo. ¿Verdad, mis amados hermanos? Ahora pasemos al siguiente punto, que es el Mesías del hombre. El Mesías del hombre, y podemos enfatizarlo aquí en Marcos. Volvamos a nuestro texto base en Marcos, capítulo 8 y su verso 32. Marcos 8:32 en adelante dice: esto le decía claramente entonces Pedro. Esto le decía claramente, y entonces Pedro, dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Ya vimos que Jesús adoctrinó literalmente a sus discípulos con el hecho y significado de su muerte, ¿verdad? Y eso lo vimos en el versículo 31, sí, en el versículo 31. Ya vimos eso. Habló tanto del asunto que causó impresión en los apóstoles, a tal punto de que Pedro confrontó a Cristo. El apóstol Pedro, hermano, reaccionó rápidamente ante lo que Jesús estaba diciendo. No podemos negar, ¿verdad?, que en sus palabras había quizás un intenso afecto hacia Jesús, un amor, un cariño, ¿verdad?, hacia Jesús. Quizás hasta confianza ya le tenía a Jesús, ¿verdad?, a quien de ninguna manera le deseaba ver sufrir, pero también manifestaba el sentir popular en cuanto al Mesías.
que excluía toda idea de sufrimiento que él iba a padecer, y aún menos de la muerte. Era inconcebible. ¿Cómo podía ser la muerte el comienzo de un gobierno digno de un gran rey? No lo podía comprender Pedro, ¿verdad? No lo podía comprender. Pedro no comprendía esa necesidad de la cruz. Y seguramente los otros discípulos que también iban con ellos pensaban quizás lo mismo, pero quizás mejor lo callaron. No llegaron a expresarlo. Y así también con la mayoría de los hombres, ¿verdad? Pablo decía que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios, según 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Entonces, amados hermanos, Pedro era tan difícil para él comprender ese paso que nuestro Señor Jesucristo tenía que dar, ¿verdad, mis amados hermanos? No deja de sorprendernos cómo el apóstol Pedro, que momentos antes había hecho una declaración tan acertada, ¿verdad? En el versículo 29 de aquí de Marcos 8, que le decía a Jesucristo, vosotros, ¿quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, le decía. Pero ahora descendía tan bajo, haciéndose merecedor de una de las reprensiones más fuertes que recordamos del Señor Jesucristo. Y le decía, quítate de aquí, Satanás. Pero desgraciadamente, hermanos, así somos todos nosotros los hombres, ¿verdad? Aún cargados de buenas intenciones como Pedro, llegamos a cometer terribles equivocaciones. Pero tristemente, Pedro no estaba actuando solo. Y el Señor reconoció inmediatamente el impulso del mal en Pedro, y que le estaba tentando de nuevo, similar a aquella tentación que sufrió en el desierto, según Mateo capítulo 4 y su verso 1. ¿Verdad? Entonces, era una tentación, porque dice en el texto que vino Pedro, dice, y le tomó. En el griego, el tomó es fuerte, ¿verdad? Significa asir de él, le tomó fuerte. Pedro asió a Jesús. O sea que Pedro llevó corporalmente a Jesús aparte para hablarle, no cabe duda, quizás lo agarró del brazo y vente, Señor Jesucristo, te voy a decir esto, ¿verdad? Por suponer nada más, ¿verdad? O sea que Pedro lo llevó corporalmente aparte para hablarle. Y Pedro comenzó a reconvenirle, ¿verdad? A exhortarle. Y esto es fuerte, ¿verdad? Esto que Pedro hizo era algo fuerte. No es simplemente un deseo, sino un intenso, vigoroso de frenar la idea del Salvador sufriente, de querer evitar, ¿verdad?, ese paso que nuestro Señor iba a hacer, pero que era tan necesario. Entonces, Pedro quería frenar esa idea del Salvador sufriente, como diciendo, eso no te acontecerá a ti, Señor Jesucristo. Eso no debe ni puede ocurrirte, maestro. Como decir que ni Dios lo permita, ¿verdad? Pedro estaba determinado a impedir esa cruz. Prácticamente Pedro estaba presionando a Jesús a ser aquel Mesías que ellos querían, ¿verdad? De poder, de fama y de la forma que los judíos esperaban. Tal vez eso quería Pedro. No quería verlo sufrir. Quizás Pedro deseaba que Jesús siguiera los mismos esquemas humanos en vez del camino de Dios. Entonces vemos claramente que también era una tentación de Satanás. Por eso Jesucristo le dijo, quítate de aquí, Satanás. Aunque no podemos dudar que nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Pedro, el apóstol, era celoso en las cosas de Dios, pero no entendía el propósito de Dios. El propósito de Dios, él planeaba salvar al mundo mediante la muerte, ¿verdad? Ese era el propósito de nuestro Salvador. Salvar al mundo
entero de la muerte por el pecado. Y por eso nuestro Padre envió a su Hijo eterno, su Hijo unigénito, para morir en la cruz del Calvario. Y eso lo podemos ver en el verso 31. Aquí con el comportamiento de Pedro, hermanos, se muestra el camino del mundo. Y esa es la mente natural, ¿verdad? La mente carnal. El hombre sencillamente se rebela y rechaza la idea del Salvador sufriente, que muere por los pecados del mundo. Pero para Pedro era todo lo contrario, y pone de manifiesto el fuerte contraste que hay en los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Mis pensamientos, dice nuestro Señor, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, según Isaías 55:8. Como venimos viendo, hermanos, y considerando el hombre, amados hermanos, no logra ver la gran verdad del pecado, la gran gravedad del pecado. Y cómo le aleja de Dios, pone una barrera, ¿verdad? Así que mientras que para Dios es fundamental solucionar este problema, en cambio los hombres ni siquiera logran ver que sus pecados pueden ser obstáculos para participar de ese reino venidero, de ese reino eterno. Sus pecados es un obstáculo para ser parte del reino de Dios. Y no se dan cuenta. Amados hermanos y oyentes, amados oyentes, aún no se acorta la mano de Dios para salvar. Solo usted debe rendir su vida a los pies del Señor, en humildad y arrepentimiento. Arrepentimiento de todos sus pecados. Porque mientras hay vida, hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús. Su sangre preciosa es suficiente y poderosa para perdonar sus pecados, no importa qué tan grave sea su pecado. Él es amplio en perdonar. Y estamos a tiempos aún, amados hermanos. Ya para ir concluyendo, en el verso 34 de aquí de Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, su verso 34, dice: ahorita lo voy a leer. Marcos capítulo 8, su verso 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Veamos algo aquí tan importante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay condiciones para seguir al Señor, pero no es de tenerle miedo, no es de tener temor, porque cuando amamos a alguien no importa las condiciones que tengamos para poder hacer lo que nos pidan, ¿verdad? Cuando hay amor. Y la primera condición es negarse a sí mismo. Esto implica dejar de ser y pensar como los hombres y empezar a ver las cosas como las ve Dios. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Esto supone dejar toda aspiración material y pensar y considerar la gravedad del pecado en su vida. Ese es el primer paso que debemos de dar. Reconocer que somos pecadores, pero que gracias al Padre Eterno podemos hallar perdón de todos nuestros pecados. Segundo punto, segunda condición, debemos negarnos a nosotros mismos para seguir a Jesús, cediéndole el derecho a gobernar nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer como segundo punto. Cederle el derecho a nuestro Dios para que Él gobierne nuestra vida y entregarle nuestra vida total a Él. Y dejar de ser dueños de nosotros mismos para ponernos en sus manos. Esto implica aún en medio de las adversidades, amados hermanos,
En medio de las adversidades materiales como espirituales, adversidades físicas, porque nos toca a veces que padecer enfermedades graves. Pero en medio de eso, nosotros nos ponemos a las órdenes de nuestro Dios. A partir del momento que decidimos seguir a Jesús, asumimos su señorío en nuestras vidas y que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿De qué? De todo mal pensamiento, de todo deseo carnal, toda acción mala que esté basada en nuestro propio interés y no en su voluntad. Ese es el paso. Son 2 pasos, quizás hay más, pero aquí les doy los 2 pasos importantes que debemos de hacer. Entregar nuestra vida y rendirnos a nuestro Señor. Reconocer que Él tuvo un propósito, ¿verdad?, cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Y no despreciemos esa sangre preciosa. Y no pensemos como el hombre natural, ¿verdad?, que toma muy en poco esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Verdad, amados hermanos? Dejemos que el Señor gobierne nuestra vida. Pablo lo expresó de la siguiente manera en 1 Corintios capítulo 6 y su verso 19 al 20, ya para cerrar con nuestro tema, amados hermanos. 1 Corintios capítulo 6, su verso 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a nuestro Dios, ¿verdad, amados hermanos? Así de que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno y paz a vosotros, amados hermanos.